Bienvenidos a los que nos ven a través de las redes sociales. Nos gustaría tenerlos aquí. Entendemos que muchos quizás no pueden por diferentes razones, pero si en algún momento el Señor les da la posibilidad, nos gustaría estrechar su mano, darles un abrazo y darles la bienvenida a la familia de Dios. Amén. Hermanos, hoy estamos continuando en el estudio del Evangelio de Juan. Hace algunas semanas nuestro hermano David nos trajo a través de este hermoso pasaje. Estamos todavía en el capítulo 4 del Evangelio de Juan y para aquellos estudiosos de las Escrituras, si recuerdan, esta es una de las conversaciones más largas que hay registradas en los Evangelios, en la que Jesús sostiene esta conversación con la mujer samaritana. Es el único evangelio que tiene esta historia y se expande desde el versículo 1 hasta el versículo 42, la más larga de todos los evangelios. Y si recuerdan ustedes, les voy a dar un poquito una breve historia, un breve repaso de lo que hemos visto. Jesús sale de Judea después de que tiene este encuentro con Nicodemo y prepara a sus discípulos para un ministerio de 3 años y medio. Y se encamina hacia Galilea. Y al camino hacia Galilea nos dice que para por la ciudad de Sicar, en la área de Samaria. Esta área de Samaria, esta región de Samaria era evitada por los judíos por las diferencias que tenían desde siglos atrás, como dijo nuestro hermano David nos enseñó. Si gusta ir y leer más de esto, de cómo comenzó esta riña entre los judíos y los samaritanos, se encuentra en Esdras capítulo 4, Nehemías 4 y Segunda de Reyes capítulo 17. Esta riña llevaba siglos, pero el Señor con una intención, con su plan perfecto, con su plan divino, tenía una cita divina donde se encontraría con esta mujer samaritana en el pozo de Jacob. Nos dice que en camino a Galilea se detiene en la ciudad de Sicar. La ciudad de Sicar estaba alrededor de unas 6-8 millas de la ciudad de Samaria, la capital de la región. Y el pozo de Jacob estaba alrededor de media milla de la ciudad de Sicar. Eso significaba que muchas mujeres venían al pozo de Sicar a tomar agua para sus necesidades diarias. Tomaba alrededor de 10 a 15 minutos cargar ese garrafón de agua. ¿Cuántos tienen garrafón de agua en su casa? ¿Han visto esos garrafones de 5 galones de agua? Bueno, ese era el tamaño del garrafón que esta mujer cargaba. Se cree que tenía que caminar alrededor de 10-15 minutos para poder llevarlos. Algunos piensan que lo cargaba en la cabeza, otros se cree que tenían una rama que la pasaban alrededor de sus hombros para cargar dos a la vez. Mujeres fuertes, fuertes. Interesante, el Señor se detiene porque se sentía cansado, dejándonos ver la humanidad en Él. El Dios Todopoderoso, el Cristo de la gloria, el ungido de Dios, nos dejó ver que Él se cansaba y dice que se detuvo a descansar. Y mientras descansaba se encontró con esta mujer para tomar agua y le pidió agua. Esta mujer llegó ahí, entendimos en los estudios pasados, llegó ahí a la hora del mediodía, cuando no había muchas mujeres, escondiéndose de la sociedad por su turbio pasado, por su vida, por su conducta, rechazada, marginada por su propia gente. Llegó cuando nadie quizás asistía a este lugar y llegó para satisfacer una necesidad temporal sin pensar, sin imaginar siquiera que se encontraría con el Rey de Gloria. Y en lugar de satisfacer una necesidad temporal, satisfacería una necesidad espiritual, una necesidad eterna. Nosotros nos levantamos cada día pensando que vamos a comer, ¿se ha dado cuenta? ¿O solo soy yo? Quizás solo soy yo. Pero la mayoría del tiempo nos preocupamos cómo alimentar el cuerpo, mas sin embargo dejamos de lado cómo alimentar el espíritu, cómo alimentar el alma. Nos enfocamos más en lo externo, en lo superior, en lo que está en la superficie, en lo material. Y quizás no lo hagamos a propósito, es normal, el cuerpo lo necesita. Esta mujer iba con la misma intención, pero se encontró con Jesús. Mientras iba a sacar agua de ese pozo, ahí en el versículo 8, si vaya conmigo, no lo tengo aquí, pero quiero que vea cómo comienza esta conversación. En el versículo 8 nos dice que los discípulos le dejan solo y se van a la ciudad de Sicar a traer comida. Y en el versículo 10, el Señor se encuentra con esta mujer y le pide agua y la mujer lo confronta por ser judío. Y en el versículo 10 el Señor le dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice,
dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, agua viva. El versículo 11 le responde a la mujer y le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? En el versículo 13 el Señor le respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, hablando de sí mismo, volverá, hablando del pozo, perdón, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y cómo responde la mujer? La mujer dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y no venga, dice, ni venga aquí a sacarla. Esta conversación continúa y el Señor le habla de su pasado. Llega al versículo 26 y se le revela a una mujer samaritana como el Mesías. Desde que comenzamos el Evangelio de Juan, Jesucristo no se le había revelado absolutamente a nadie como el Mesías. Ya escoge a una mujer samaritana que tenía una vida inmoral, que había estado casada 5 veces y con el que estaba en ese momento no era su esposo. A esta mujer se le reveló, a la marginada, a la señalada por la sociedad. Y comenzamos en el versículo 27 ahora. Y tomamos del versículo 27 al versículo 42 la culminación de la conversación de Jesús con esta mujer. Y aquí es donde vemos la soberanía de Dios en el versículo 27, al comenzar el versículo 27. Mire cómo comienza. Vamos a empezar del versículo 27, se los voy a leer hasta el 42 y regresamos otra vez al 27. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. ¿Cómo cambió la vida de esta mujer en un momento, en un instante? ¿Se dio cuenta? Y en el versículo 27 vemos la soberanía de Dios siendo revelada en medio de esta conversación. Me gusta, mira cómo comienza, y la veo yo aquí donde dice, en esto vinieron sus discípulos. Y quizás la Reina Valera no le hace justicia al traducirla del griego original. La Nueva Traducción Viva toma esta traducción y lo hace más cercano al griego original. Y dice en la traducción viva, la Nueva Traducción Viva, dice, justo en ese momento. Justo en ese momento volvieron los discípulos de traer la comida de Sicar. Justo en el momento en que Jesús se revelaba a esta mujer, esta frase viene del griego epitouto, que significa que era preciso, exacto.
La soberanía de Dios, el tiempo de Dios es perfecto y esperó tener este tiempo a solas con la mujer. Y en el momento que los discípulos regresaron, el Señor se le revela como el Mesías y esta mujer, sus ojos son abiertos, su vida es transformada y esa agua viva que pidió en el versículo 15, ahora fluye dentro de su ser como un manantial de agua viva. Esta mujer fue transformada en un abrir y cerrar de ojos. No había nada más. No había nada más. El plan perfecto de Dios, hermanos, nadie lo puede detener. Dios es soberano. Dios es poderoso y debe sentirse usted seguro que está en las manos de Dios. Aún a pesar del caos que está alrededor suyo. A pesar de que la tragedia le rodee, que el dolor venga cerca, Dios es soberano para guardarlo en sus manos. Aún a pesar que la incertidumbre venga a su familia. Aún a pesar que sean separados. Aún a pesar que la ansiedad llegue. Confíe que Dios lo tiene en sus manos y su plan se cumplirá a la perfección. Nada lo cambiará. Nada. Me gusta como dice Proverbios. En capítulo 19, versículo 21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Si nosotros planeamos, pero el Señor tiene planes para nosotros. Amén. Y sus planes son mejores que los nuestros. Daniel nos dice que Él es el que quita y que pone reyes. Él es el que mueve y pone gobernantes. Cristo sigue sentado en el trono. Es Él el que gobierna. Es Él el que sigue gobernando, hermanos. Sí, Job lo entendió. Job entendió la soberanía de Dios. Al final de ese gran libro hermoso, donde él atraviesa un dolor tremendo, es golpeado de diferentes áreas por el enemigo lo ataca. Al final de ese libro, en el capítulo 42, versículo 2, dice esto: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, Señor. Yo confío en ti y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Nada puede cambiar el plan de Dios. Se confíe que el Señor lo tiene en sus manos y su soberano poder no lo podrá apartar de él. Amén. No deje que la incertidumbre y la ansiedad llegue a su corazón y permita que el Señor llene su corazón de gozo. Y que este momento de angustia, este momento de ansiedad, sea un momento para predicar su palabra. Amén. Que estos campos están listos para recibir la palabra, porque es en momento de angustia cuando la palabra cae mejor, cuando la semilla de la palabra puede ahí llegar y poder ser fertilizada, puede poder ser crecida, porque es en el momento de angustia donde buscamos la mayor parte del tiempo de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Vemos la soberanía de Dios, el comenzar de este versículo 27, pero no solamente eso. Vemos cómo el Señor rompe barreras sociales. Vemos cómo el Señor rompe estas normas sociales. La segunda parte del versículo 27 dice que se maravillaron de que hablaba con una mujer. Y dirá usted, ¿pero qué tiene de malo, hermano? ¿Por qué se maravillaron los discípulos que hablaba con una mujer? Bueno, en el contexto del primer siglo, yo le podría decir que identifico tres cosas por las cuales los discípulos se maravillaron de que Jesús hablaba con esta mujer samaritana. La primera es que Jesús era considerado un maestro, un rabino, y los rabinos no hablaban con mujeres en público. La segunda es que esta mujer era samaritana, era una raza despreciada por los judíos, y los judíos no hablaban con los samaritanos. Y la tercera que puedo ver es que esta mujer tenía un pasado, una vida turbia. Era una mujer inmoral, considerada indigna, aún dentro de su propia raza. Jesús rompió, podríamos decir en ese caso, rompió con barreras sociales, étnicas, culturales y morales. Si ve, lo que los discípulos vieron como algo indigno, Jesús lo vio con compasión y amor, no con prejuicio. Cristo en esta conversación nos dejó ver que Él actúa con amor, que lo que nosotros muchas veces juzgamos, Él lo ve con compasión y con amor.
Que el Señor ponga en nuestro corazón el mismo deseo de poder ver a aquellas personas que están llenas de pecado, al igual que usted y yo, con diferencia que estamos redimidos, que los podamos ver con amor y entender que el pecador hace lo que mejor hace es pecar. Y que solo hasta que viene el conocimiento de Cristo puede venir a la redención, puede venir al conocimiento de la verdad. Si ve usted y yo, quizás nos alejamos de estas personas, pero Jesús busca a estas personas. Jesús busca a aquellos que nadie más buscaría. Él cruza las líneas culturales, morales y religiosas para encontrar al pecador, a la alma perdida. Que nosotros seamos con ese mismo sentir y que tengamos el mismo deseo de cruzar esas líneas y de amar de la misma forma que Cristo nos amó a nosotros. Amén. Que amemos de la misma forma al pecador que Cristo nos ama a nosotros. Que tengamos esa misma pasión por esas almas perdidas. El Señor les dejó ver a los discípulos que ya no hay más diferencias, no hay más líneas, ya no hay más contrastes, no hay diferencia de raza, de sociedad, de estatus económico. Todos somos unos en Cristo. Pablo lo entendió. En Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Todos son uno en Cristo. Jesús buscaba intencionalmente al marginado. El corazón del evangelio, hermano, es alcanzar al inalcanzable, al marginado, al rechazado. Jesús nos dio ese ejemplo, que seamos nosotros buscándolos, trayéndolos a los pies de Cristo. ¿Qué barreras estamos dispuestos a cruzar? Por el amor al perdido. ¿Qué barrera estás dispuesto a cruzar, hermano? Por llevar el evangelio, la verdad, a aquel que lo necesita. Este es el momento, es hoy, es ahora. Es ahora. Mira lo que dice la última parte del versículo 27. Dice que cuando vieron la actitud de Jesús hablando con esta mujer, a pesar que lo vieron, dice, sin embargo, escucha bien, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Si bien los discípulos empezaban a conocer a Jesús, y Jesús era radical, hacía todo lo opuesto de este siglo, iba en contra de las normas religiosas y de las normas sociales, y demostraba el amor infinito que tenía por las almas. Ellos entendieron, así que no cuestionaron, se quedaron callados, quizás por respeto. Pero vemos que después de que el Señor tiene esta conversación con esta mujer, su vida es transformada, y esta vida transformada lleva un testimonio sencillo, pero que cambia vidas. Un testimonio corto, pero que lleva poder. Mire lo que dice el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, versículo 29 hasta el 30, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Me gusta como Juan se encarga de darnos detalles de cada una de los eventos que ocurren. Mira lo que dice, comenzando el versículo 28, dice que la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Qué interesante, ¿no? Esta mujer venía por agua a este lugar, era la hora más caliente del día, su necesidad era satisfacer su sed, pero se le olvidó completamente la sed. La necesidad externa, la necesidad material que tenía se le olvidó completamente porque la necesidad espiritual había sido satisfecha. Ya no necesitaba de esa agua porque ahora tenía agua viva fluyendo dentro de su ser. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro, sus prioridades cambiaron, hermanos. Ya no estaba buscando satisfacer sus necesidades físicas y se le olvidó lo temporal y abrazó lo eterno. Dentro de ella corría una fuente de agua que salta para vida eterna, como nos dice ahí en versículo 13 al 15. Se convirtió en misionera. Mire lo que dice. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.
¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Interesante, esta mujer va con un testimonio sencillo pero poderoso, hermano. Llega y dice, la mujer que se escondía de la misma gente, de la sociedad, de los samaritanos, de la gente con la que vivía en esta ciudad de Sicar. Esta mujer trataba de evitarlos porque era señalada constantemente por ellos. Esa mujer que vivía en vergüenza por muchos años, esa mujer ya no se esconde, ahora corre hacia ellos porque fue transformada por el poder de Dios. La vergüenza se le olvidó. Se le olvidó. Y de la gente de la que se escondía ahora corre hacia ellos. Y les dice, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Conoce mi pasado. Sabe mi vergüenza, pero aún me ama. No me juzgó. Pero por lo contrario me dio agua viva. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí que vivimos en vergüenza? Vivimos en el pecado, pero en el momento que Cristo llegó a nuestro corazón, esa vergüenza se disipó. El pecado quedó expuesto y ahora no hay nada más que nos ate a Satanás. Ya no es vergüenza, pero es un testimonio de vida, de transformación, de poder, de que Cristo tiene el poder de transformar al inalcanzable, aquel en el que no hay esperanza. Esta mujer, en lugar de esconderse, ahora corre hacia los hombres a decirles, hey, encontré un hombre que transformó mi vida. Ven y ved. ¿Será este el enviado de Dios? ¿Será el Cristo? Qué simple testimonio, ¿verdad? Si ven, esta mujer nunca pisó un seminario, nunca tuvo entrenamiento para evangelizar, nunca fue o tuvo un grado académico o teológico para predicar la palabra. Solo llevó su testimonio. ¿Por qué te limitas a compartir la verdad que Cristo ha puesto en tu corazón, hermano? La necesidad es grande. Que tu testimonio sea el paso para entrar en el corazón de estas personas. No necesitas tener un entrenamiento, solo necesitas tu testimonio para predicar el evangelio. Solo deja ver lo que Cristo ha hecho en tu vida para que vean el poder transformador de Jesús. Y déjame decirte cómo el Señor utilizará tu testimonio para traer estas almas a Cristo. Lo vemos aquí en la mujer samaritana. Esta mujer no era un teólogo. ¿Sí ve? Y esto Pablo lo entendió. ¿Cuántos conocen que Pablo era un hombre preparado? Dice que estudió a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. Pero dice Pablo que cuando él predicaba el evangelio, él no iba con palabras elevadas o argumentos persuasivos. Él iba con la simpleza de la predicación del evangelio a Cristo crucificado. La obra de Cristo en la cruz y el poder transformador de Él sobre cada uno de nosotros. Ese es el evangelio. Lo único que tienes que decir, Cristo me ha cambiado, ha transformado mi vida. Fue lo que esta mujer hizo. Ella no llevaba ningún tipo, no llevaba 5 puntos de cómo ser cristiano, ¿sí ves? No preparó un bosquejo. Llegó a aquellos hombres de los que se escondía y les dijo, hey, encontré a este hombre que sabe todo de mí. ¿Será este el Mesías, el prometido? Mira lo que dice Pablo cuando predica el evangelio ahí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, escucha bien, dice, olvidaría toda la educación, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos. Confíe solamente en el poder del Espíritu Santo.
Lo hice así, escucha bien por qué lo hizo, para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Deja que tu vida sea un testimonio para aquellos que no conocen de Cristo. Que tu vida mache tus palabras. Que nuestra vida sea un vidrio transparente. Amén. Somos cartas abiertas, leídas, dice Pablo. Esta mujer, la vergüenza que una vez la seguía se convirtió en el testimonio de una transformación. El evangelismo no comienza con habilidades, hermanos, sino con un asombro. Y esta mujer no tenía respuesta, solo tenía una pregunta. ¿No será este el Cristo? Y esa pregunta encendió una multitud y miles fueron salvos por un testimonio sencillo. Trajo miles de personas a Cristo con un testimonio. Con un testimonio. Y este es el patrón de Cristo, si se da cuenta. Usted lee a través de los evangelios y nos encontramos con esto una y otra vez. Cuando sana a los leprosos, cuando sana al ciego, cuando sana al endemoniado de Gadarena, en el capítulo 5 de Marcos. En el versículo 19 le dice el Señor al endemoniado de Gadarena: ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que hace el Señor en ti y que tuvo misericordia. Cuente, hermano, de lo que el Señor ha hecho en su vida. Testifique de lo que ha hecho en su vida. Hágalo con su vecino, con su familiar. Donde tenga la oportunidad, busque una ventana, una oportunidad para predicar del evangelio y dígale: ¿sabes qué? Quizás no tengo un entrenamiento apologético, quizás no me conozco la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero déjame decirte que tuve un encuentro con el Cristo de la gloria y Él transformó mi vida, y lo que era antes ya no lo soy ahora, y ahora camino porque soy una nueva criatura, camino diferente, hablo diferente, hago todo lo que hago es diferente. Su testimonio tiene poder, solo tiene que predicarlo, solo tiene que decirlo. Esta mujer lo dijo. ¿Y cuál es el resultado de su testimonio? Cuando usted habla y da su testimonio a aquellos que aún no conocen de Jesucristo, mire lo que dice ahí en el versículo 39 del capítulo 4 de Juan. ¿Qué pasó cuando esta mujer compartió su testimonio? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Quién es él? Jesús. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. La mujer samaritana pasa de ser rechazada a una misionera, a una evangelista. Su testimonio fue sencillo pero verdadero, hermanos. Todo lo que dijo fue: me dijo todo lo que he hecho. El testimonio verdadero, hermanos, abre corazones. Un testimonio verdadero apunta hacia Cristo. Una persona verdaderamente convertida no puede quedarse callada. Debe de predicar el evangelio. El gozo no puede ser retenido en nuestro pecho. Tenemos que proclamar las grandezas que Cristo ha hecho en nuestro corazón, en nuestra vida. Es imposible quedarnos callados. Dice el Señor que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Hable de las grandezas que el Señor ha hecho en su vida. Mire lo que ocurre. La mujer se va llena de esa agua viva, fluyendo con un manantial de agua que salta para vida eterna. Y los discípulos aún no entendían esto. Los discípulos aún estaban en lo físico, enfocándose en lo físico. Eso encontramos en el versículo 31 al 34. Ahora que llegamos al versículo 31 al 34, que los discípulos se siguen enfocando en lo material, en lo físico. Mira lo que pasa. Dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, ¿y entre tanto de qué? Entre tanto de que las multitudes salían de la ciudad de Sicar y venían hacia Jesús. Imagínese por un momento, el pozo estaba a cierta distancia que Jesús podía ver las multitudes saliendo de la ciudad de Sicar. No estaba tan lejos, estaba a menos de media milla de distancia. Jesús podía ver las personas saliendo de la ciudad, viniendo hacia él. Y dice que mientras los hombres salían de la ciudad y venían hacia Jesús, en un tramo de 10 a 15 minutos de distancia, dice que los discípulos le rogaban a Jesús diciéndole: Rabí, come. ¿Qué les contesta Jesús? Y les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
Muchas veces nos enfocamos en lo físico y nos olvidamos de lo espiritual, ¿se ha dado cuenta? Y el Señor nos reenfoca nuestra dirección. Mira lo que dice el versículo 33. Dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Todavía no lo habían visto. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús reorienta la conversación de lo físico nuevamente a lo espiritual. Lo que la mujer samaritana entendió y salió gozosa, los discípulos aún no lo entendían. Estaban enfocados en lo físico. Me gusta cómo lo pone James Montgomery Boyce, uno de los grandes predicadores de nuestro tiempo. Dice, cuando llega a este versículo, dice, aquí se revela el corazón de Cristo. Su alimento no es autopreservación, sino autoentrega. Vivir para hacer la voluntad del Padre es lo que lo sostenía. Ese debe de ser nuestra oración, no de autopreservación, sino de autoentrega. Que nuestro amor sea reflejado a través de nuestros actos, nuestras palabras, y que el Evangelio de Dios pueda ser predicado. Que nos entreguemos de forma total, incondicional, a la obra de Cristo, y que llevemos el poder, el Evangelio de salvación que cambia vidas. Mire, el servicio a Dios, hermanos, alimenta el alma. El alma que sirve a Dios puede prescindir del pan si se está alimentando del Espíritu, porque se goza en la obediencia a la voluntad de Dios. Jesús no estaba ayunando por necesidad, sino porque lo hacía por un deleite divino. Él sabía lo que venía hacia él, las multitudes que venían con necesidad, y él tenía el único mensaje de vida y el regalo de vida eterna que ellos necesitaban. Jesús entendía esto. A través de los evangelios nos lo deja ver. Cuando sale al desierto para ser tentado, habla de esta contraste entre la necesidad física y la necesidad espiritual. Y el Señor viene y le dice a Satanás en el capítulo 4, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y aquí está citando Deuteronomios 8:3, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel, porque estaban renegando del maná, y les dice el Señor que no pueden subsistir solo del maná, si no, escucha bien, sino de cada palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Y dónde encontramos la palabra que sale de la boca de Jehová? Su palabra. Nos ha dejado su carta de amor para que podamos leerla una y otra vez. Una y otra vez. Nos dice más adelante nuestro Señor Jesucristo, aquí en Juan capítulo 6, versículo 63, que su palabra son espíritu y son vida. Mira lo que dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice nuestro Señor Jesús, son espíritu y son vida. Es de su palabra que alimentamos el alma, es de su palabra que sostenemos, es de su palabra que alimentamos el espíritu, es de su palabra, hermanos, que podemos caminar en su voluntad, porque apartados de su palabra, el hombre viejo sale a la superficie. Es solo en su palabra que encontramos dirección, que encontramos reprensión, que encontramos ánimo. Es en su palabra. ¿Estamos alimentando el espíritu o solo estamos alimentando el cuerpo? Si ve, las multitudes seguían a Jesucristo por el alimento que les ofrecía físicamente, por el pan que Él les daba. Ahí mismo en el capítulo 6 de Juan, versículo 68, cuando les reprende y les dice que le seguían por el pan que le daban, mire lo que Pedro le responde. Pedro lo entendió en ese momento, dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Su palabra es vida. Su palabra es vida. ¿Cuál es tu comida diaria, hermano? ¿Qué estás alimentándote? ¿Qué necesidad estás satisfaciendo diariamente? Así como alimentamos el cuerpo 3 veces al día, quizás 2, no sé cómo coman, es necesario que alimentemos el espíritu constantemente. La misma necesidad que tiene el cuerpo para subsistir con alimento físico, tiene el espíritu para subsistirse de la palabra viva de Dios. Tú y yo debemos sumergirnos en su palabra diariamente. Y tener un encuentro con Cristo diariamente. Venir a Él, entregarle nuestras cargas y pedirle dirección.
El rey David lo entendió. Allá en Salmos 48 dice el rey David esto, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos podemos decir eso hoy? Que su ley, que su palabra está en medio de nuestro corazón. Jesús tenía una urgencia por completar la obra del Padre. Esa urgencia debe de estar en cada cristiano, hermanos. Vivir con propósito, con pasión y con dirección, y con una compasión por las almas perdidas. Que tengamos pasión por alcanzar esas almas. Esa pasión debe existir en nosotros, no solamente en Jesús. Esa pasión se refleja en los siguientes versículos, versículo 35 al 38. Mira lo que dice. ¿No decís vosotros que aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús usa este ejemplo de agricultura para corregir la actitud pasiva de sus discípulos, porque ellos creían que aún no era el momento. Jesús les muestra que la cosecha espiritual estaba lista, solo necesitaba obreros. Los samaritanos venían hacia él. La cosecha estaba lista y su corazón se dolía al ver que no había obreros. Esto lo vemos claro en Mateo 9:35 al 38. Vaya ahí conmigo, Mateo 9:35 al 38. Mire lo que dice Jesús. Escuche cómo Jesús expresa su amor y compasión por estas almas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué hermoso el Señor. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Son pocos los obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Puedes sentir el dolor en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Puedes sentirlo, hermanos. Tuvo compasión de ellas, dice, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Su corazón se dolía. Que ese dolor lo podamos sentir nosotros. Que esa pasión por las almas la podamos sentir nosotros, ¿sí? Que tengamos esa urgencia de llevar su evangelio. La cosecha está lista. La cosecha no es para después, es para ahora, en este momento. Jesús lo dijo claramente. Hay personas listas para escuchar el evangelio, solo falta quien vaya y les predique. Pablo nos dice en Romanos: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo? Dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo es posible que estas almas puedan venir a Cristo si no hay quien les predique? Si no hay quien testifique lo que Cristo ha hecho en ti, hermano, lo que ha hecho en mí. Es tiempo. La cosecha está lista. Hay angustia allá afuera. Hay dolor. Hay incertidumbre. Este es el momento de llevar el evangelio de salvación a aquellos que no lo conocen. El mensaje de esperanza del cual aún no están al tanto, del que no conocen. Es hoy. ¿Sí ve? Y el Señor habla de sembradores y segadores. Dice: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Pablo habla de esto allá en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8, haciendo el mismo, tomando la misma idea de Cristo, pero con la única diferencia que dice Pablo: nosotros solo somos servidores, no somos nada. Es Cristo, es Dios quien da el crecimiento, es Él el que transforma, es Él el que cambia vidas. Nosotros solo somos portadores del mensaje. Tú y yo solo somos portadores. Tú no cambias vidas, hermanos.
Es Cristo el que lo hace. Es el poder del Espíritu Santo transformando el corazón. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, 6 al 8. Dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Si ves, aquí atrás nos volvemos otra vez al versículo 35 al 38 de Juan. Dice que recibiremos recompensa eterna, un fruto eterno. Y no te enfoques en esto, sí recibirás esa recompensa, pero que nuestro deseo sea llevar el evangelio por la necesidad que existe en el mundo que está a la deriva sin Cristo. Dice Cristo en el capítulo 9 de Mateo que estas multitudes estaban a la deriva como ovejas sin pastor. Tu testimonio puede hacer que estas personas vengan a Cristo, prepare el corazón para que venga Cristo, y una vez que estas personas vengan a la iglesia y reciban la palabra de Dios, es la palabra de Dios que transforma el corazón, que transforma vidas. ¿Sí ves? Pero necesita tu testimonio como el primer paso para poder traerlos al conocimiento de Jesús. Que tu testimonio sea el primer paso, hermano. Y deja que la palabra de Dios y el Espíritu Santo haga lo demás. La cosecha está lista. Hay gozo y recompensa en el servicio en el reino de Dios. Mira lo que dice los últimos dos versículos, 40 y 42. Este encuentro personal con Cristo produjo una convicción no solamente en la mujer samaritana, lo produjo en la ciudad de Sicar, porque no solo se convirtieron con la mujer samaritana, nos dicen estos versículos que cuando Cristo se quedó con ellos, se convirtieron muchos más. Mira lo que dice, entonces vinieron los samaritanos a él. Escucha bien, pon atención a esto, hermanos. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Los samaritanos, que odiaban a los judíos, le están pidiendo a un judío que se quede con ellos. Esto no es lo asombroso es que Jesús se queda con ellos. Un judío que despreciaba a los samaritanos se queda con ellos. Y mira lo que dice, y creyeron, versículo 41, muchos más por la palabra de él, la palabra de Cristo. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este es un momento clave. Si ve, el testimonio de la mujer preparó el corazón de estos hombres, y cuando tuvieron ese encuentro con Cristo dijeron, ya no creemos solamente por tu testimonio, creemos porque lo hemos oído, lo hemos experimentado, hemos tenido ese encuentro con Él. ¿No fue lo mismo que ocurrió en su vida, hermano? Usted vio a alguien o alguien le predicó la palabra, pero no fue hasta que usted experimentó el poder transformador de Jesucristo en su vida, el poder transformador del Evangelio, del poder del Espíritu Santo, viendo cómo transformaba su vida poco a poco, que aún lo sigue haciendo, y se ha dado cuenta. Este fue un momento clave. Los samaritanos y judíos tenían una enemistad histórica, pero aquí vemos la reconciliación en torno a la persona de Cristo. La fe verdadera, hermano, une al mundo, une a las personas que el mundo separa. La fe verdadera rompe barreras, rompe fronteras. ¿Sí ve? Este versículo marca una escena extraordinaria: los despreciados samaritanos suplicando a un judío que se quedase con ellos. Y Jesús se queda, increíble. Esto rompe todas las normas sociales de ese tiempo, hermano. Todas las normas religiosas de la época. Muestra que el evangelio no tiene fronteras, no tiene fronteras étnicas, culturales ni sociales. La petición de los samaritanos era simple y profunda. Escuche bien, quédate con nosotros, quédate con nosotros. ¿Qué mayor deseo puede tener una comunidad que la presencia continua del Salvador en medio de ellos? Que Cristo se quede con nosotros en esta congregación. Que Cristo esté con nosotros en nuestro hogar. Que Cristo habite en nuestro corazón. Que Cristo habite en cada área de nuestra vida. Que haya una entrega total. Total. Ya basta. El Señor lo quiere todo. No quiere nada a medias. Lo quiere todo, hermano. Dice que el que no es con Él es contra Él.
que el Señor sea remordiendo, torciendo nuestro corazón y poniendo esa pasión por las almas. Y primeramente obrando en nuestra vida, que seamos entregando nuestro corazón a Él en totalidad, para que nuestra vida sea usada para la predicación de su evangelio. La gente empezó a creer por lo que contó la mujer, pero su fe creció y se afirmó cuando escucharon a Jesús. Estos hombres escucharon el testimonio, pero su fe se afirmó cuando escucharon la palabra que venía de Cristo. La fe comienza, hermanos, con el testimonio, pero debe de llegar al encuentro con Cristo. Tú y yo debemos apuntar hacia Cristo. Tú y yo debemos apuntar a estas personas hacia Él. Ellos reconocieron que este hombre era el Salvador del mundo, el Salvador de sus almas. En 1 de Juan capítulo 1, capítulo 4, versículo 14, Juan recuerda este momento. Mira lo que dice. Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14, dice: y nosotros hemos visto, dice Juan, yo estuve allí, en el pozo de Jacob, en la ciudad de Sicar, y vi y testifiqué que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. No de Calvary Chapel, Chino Valley, no de la iglesia de la esquina, el Salvador del mundo. Para Dios no hay fronteras. Para Dios no hay denominaciones. Dios es el Salvador del mundo y su amor, su gracia se esparce para todo aquel, está gratuita para todo aquel que la quiera recibir y le reciba en su corazón como su Señor y Salvador. Dice su palabra: hoy es el día de salvación. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Hoy es el día de salvación. Y si tú estás aquí hoy sin Cristo, yo te quiero invitar a venir a Él. No hay nada mejor que estar en Cristo Jesús. No hay una vida mejor que estar en Cristo. Los problemas no se irán, pero se harán más livianos. La angustia llegará, pero confiarás en Cristo. Todo es diferente en Él. Las cargas se vuelven más livianas. El dolor se vuelve menos doloroso. Y nuestra confianza se afianza más en Él. Porque sabemos en quién hemos confiado. Y entendemos que Él es poderoso y soberano para guardarnos, ¿verdad? Son nuestra fe, nuestra confianza reposa en Él y no en lo que nosotros podamos hacer. Así que si estás hoy aquí, quiero invitarte, y mientras inclinamos nuestra cabeza y oramos en terminar ese servicio, si estás dispuesto a recibir al Señor en esta mañana, levanta tu mano. Quisiera hacer una oración contigo. Si quieres entregar tu vida a Cristo en esta mañana y dejar que el Señor obre en tu corazón, levanta tu mano. Gloria a Dios. Todos somos de casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Repite esta oración. Ayuda a mi iglesia. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Ven a mi vida, Señor. Cambia mi corazón. Cambia mi mente. Ayúdame a vivir esta nueva vida en ti. Que tu Espíritu Santo sea guiándome. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que solo somos siervos, Señor. Que solo somos portadores de tu mensaje, Señor, pero eres tú el que da la transformación, eres tú el que cambia, eres tú el que transforma mentes, el que transforma corazones. Padre, en esta mañana que podamos ir a casa, Señor, con una pasión desenfrenada. Que vayamos con urgencia para predicar de tu evangelio, Señor. Que en medio de esta incertidumbre, de esta angustia, Señor, podamos entender que ese es el momento adecuado para cosecharla. Señor, la siembra que tú has dejado, que aquellos siervos que plantaron semilla en cada corazón, Señor, que esa semilla está fertilizando y ahora está lista para ser cosechada.
Padre, pon la urgencia en nuestro corazón. Padre, que salgamos, Señor, y prediquemos tu evangelio, Señor. Que entendamos, Señor, y tomemos el ejemplo de esta mujer samaritana que no tenía entrenamiento, Señor, ella solamente fue y dijo, mira lo que Cristo hizo en mi vida. Mira lo que Él hizo en mi vida, cómo la transformó. Déjame llevarte a Él, ven a Él y verás cómo transformará la tuya. Padre, pon esa urgencia. Señor, quita esa pasividad de nuestro corazón y déjanos ver con tus ojos. Déjanos amar con tu corazón, Señor, y ver cómo cientos de almas están siendo perdidas, están yendo al infierno sin ti, Señor, sin Cristo. Padre, danos ese deseo de poder ver la necesidad. Déjanos ver con tus ojos, Padre. Ayúdanos. Enciende esa llama en cada uno de nuestros corazones, Padre, y que podamos vivir una vida de tal forma que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu poder transformador en nosotros. Padre, aviva ese fuego en nuestro corazón, aviva esa pasión por el amor a estas almas. Guárdanos, Señor, y también danos la confianza de que tú estás en control de todas las cosas y que tu poder soberano, Señor, sigue sobre nosotros. Gracias, Señor, por esa seguridad, gracias por esa confianza. Guárdanos mediante vamos de regreso a nuestros hogares, que sea tu mano sobre cada uno de nosotros, Señor. Quita todo peligro, Señor. Padre, llévanos con bien, Señor. Guárdanos, Señor, y guarda nuestro camino en esta semana, Señor, y que nuestro corazón sea rebosando de alegría, de gozo, al ver que tú sigues obrando en nuestra vida y sigues trayendo almas a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.